Grábenos, don David, grábenos, porque así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una conferencia muy interesante en la que hay cambios, presentan a la nueva titular de la Profeco, pero lo importante en todo caso es esta carta durísima que le manda el presidente López Obrador al ministro, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, para denunciar a este juez. El presidente, de hecho, lee la carta que ya le mandó al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, en la que solicita que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación de este juez, Juan Pablo Gómez Fierro, quien con mucha rapidez otorgó un amparo para suspender la reforma a la ley de la industria eléctrica. Mire, esto es tan interesante que el mismo presidente dice, en otros casos de absoluta injusticia, el actuar del Poder Judicial no es tan rápido, no es tan veloz, y en este sí, así fue. El presidente no solamente se queda ahí, exhibe en esta carta a políticos, a exjueces, a empresarios y demás, como al exministro Cosío y a Claudio X González. De hecho, va más allá de, al detallar lo muy injusto, en su opinión, que es el exministro José Ramón Cosío. El presidente López Obrador exhibe a José Ramón Cosío, al exministro, asegurando que él no estuvo de acuerdo con muchas de sus determinaciones cuando estuvo al frente de la, no al frente, pero cuando fue parte de la Suprema Corte de Justicia. Dice el presidente, a este ministro lo designa Vicente Fox, ¿sí? Es conservador, y eso se vale, ¿no? Se vale que sean conservadores o liberales, dice el presidente. Pero para refrescar la memoria, muestra una especie de lista en la que se habla de todas las pues inconsistencias y situaciones verdaderamente injustas en las que habría incurrido el exministro José Ramón Cosío. El presidente señala, por ejemplo, este proyecto con el que se pretendía buscar señalar, ¿no?, como responsables a autoridades del IMSS en el caso de la guardería ABC. Para esto vamos, dice el presidente López Obrador, Cosío vota en contra de ese proyecto para señalar a los responsables, todo con el fin de beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y a la familia de Margarita Zavala. También habló del caso de Florence Cassé e Israel Vallarta. Dice que pues se propone un amparo, él mismo, Ramón Cosío, propone un amparo para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón en el montaje que realizó, y lo dice con nombre y apellido, Carlos Loret de Mola. También habló de la ley Televisa, por la que vota este ministro, exministro, y el encubrimiento precisamente a Eduardo Medina Mora y Enrique Peña Nieto por las violaciones graves a los derechos humanos en Texcoco y en San Salvador Atenco, otras injusticias perpetradas por este juez. De hecho, hasta pregunta, ¿ustedes saben quién es Eduardo Medina Mora, no? Y ahí se van las preguntas, en una y otra muy interesantes. El presidente López Obrador habla de estas preguntas. Quiero mencionar que hay una acusación muy fuerte por parte de una corresponsal de La Fuente, de la reportera Dalila Escobar. La reportera Dalila Escobar acusa directamente a López Obrador de que si esta solicitud de investigación que le hace al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, así lo dice ella, la voy a citar, es un mensaje a los jueces para que lo piensen dos veces en caso de que vayan a otorgar un amparo. Híjole, pues yo no lo veo así, yo lo veo como una solicitud una vez más de investigación. No, mire, en otros tiempos, no sé si Dalila no vivía en México en los sexenios pasados, pero en otros sexenios era el presidente el que determinaba lo que pasaba en el Poder Judicial. Le rendían cuentas al presidente, había un teléfono directo entre el presidente y los fiscales, bueno, el fiscal general, los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esto ha sido exhibido por el mismo Arturo Saldívar, Lelo de la REA. Él lo ha dicho, ¿no?, que hay una influencia y un interés de presión por parte de los presidentes. Y mire, vamos a ser perfectamente honestos, se está manejando en los medios de comunicación tradicionales
que el presidente López Obrador amenaza a los jueces, magistrados y ministros en México con estas determinaciones y etcétera. Aquí creo que es claro, ¿eh? Por mucho que mis amigos de la primaria me quieran llamar el maromero Páez, y yo le insisto con esto, no estoy defendiendo al presidente López Obrador. Está solicitando una investigación. Si se tratara de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari, tan fácil como que dice, oye, ¿qué chingados pasa con este juez? A ver, mándalo llamar, ¿me explico? Son otros tiempos. Aquí abiertamente, en la conferencia de prensa mañanera, está leyendo la carta. ¿Neta, Dalila Escobar? ¿Te parece que le está mandando un mensaje a los jueces para que se la piensen 2 veces? No, es que a veces es preocupante el análisis que se hace dentro de la mañanera. Yo insisto con esto, no hay nada de malo en que como periodistas expresemos una opinión, para eso está el editorial, el análisis que estamos haciendo aquí, el artículo de opinión, las columnas. Pero en las conferencias de prensa, la especulación creo que está de más, es poco profesional, en mi opinión. Creo que simplemente ensucian el discurso, el intercambio, la búsqueda de la información y la búsqueda, por supuesto, de la verdad con justicia.